Buenas noches. Mi nombre es Nelson Báez Pacheco, de profesión economista, especialista en proyectos de inversión pública. Mi desempeño profesional está básicamente en la gestión pública y precisamente en materia de inversiones. Agradezco a la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco para poder compartir, para poder exponer de lo que se trata el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Más conocido como el INVIERTP en su nombre corto. Este Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el INVIERTP, fue creado el 2016 y entra en vigencia en enero del 2017 con un nuevo ciclo de las inversiones, con nuevos roles y responsabilidades, con nuevos actores, con nuevas directivas, con nuevos parámetros. Y actualmente sigue vigente. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones es uno de los 11 sistemas administrativos que rigen al Estado peruano. Y para poder un poco entrar a las características, a la importancia, a lo que se trata el INVIERTP, es necesario que tenga que hacerles un recuerdo, una línea de tiempo de las razones por las cuales migramos a un nuevo sistema nacional de inversión pública, que es el INVIERTP. Hasta antes del 2016 teníamos un Sistema Nacional de Inversión Pública más conocido como el SNIF. Y en ese tiempo el SNIF tenía este ciclo. Era primero la preinversión, tenía la fase de inversión y tenía la fase de posinversión. En la fase de preinversión o antes de entrar a la formulación de proyectos e iniciar con la fase de preinversión, teníamos la idea de proyecto, el cual pretendía solucionar aquello que es competencia del Estado y que su objetivo es brindar adecuados servicios a un determinado ámbito poblacional. La primera fase, la preinversión, era la elaboración de un perfil y de acuerdo a la complejidad podíamos elaborar un nivel más, que era el nivel de prefactibilidad, y si el monto superaba, si mal no recuerdo, los 10 millones, entonces el perfil se formulaba en un nivel de factibilidad. También cabe indicar que en esta preinversión teníamos dos actores. Uno de ellos era la unidad formuladora y otra dependencia dentro del gobierno regional o las municipalidades eran las oficinas de programación de inversiones o la unidad evaluadora. Es decir, la unidad formuladora elaboraba o formulaba el perfil, ya sea a nivel solamente de perfil o prefactibilidad, factibilidad, y cada uno de estos estudios pasaban a la unidad evaluadora. Estos se evaluaban bajo los parámetros establecidos por el SNIF y si es que cumplía ciertos parámetros, entonces lo declarábamos viable. Por lo tanto, el hito final de esta fase de la preinversión era la viabilidad de los proyectos, básicamente con esos dos actores. Luego pasábamos a la fase, una vez declarado el proyecto viable, entonces pasábamos a la siguiente fase, que es la fase de inversión. Y en la fase de inversión, tal como dice ahí en esta imagen, se formulaban los estudios definitivos o los expedientes técnicos. Estos estudios definitivos o expedientes técnicos debían estar elaborados o formulados bajo los mismos parámetros
mediante los cuales se declaró la viabilidad, ya sea a nivel de perfil, ya sea a nivel de prefactibilidad o ya sea a nivel de factibilidad. En esta primera parte, entre la preinversión y la inversión, nótese que también podíamos tener algunas modificaciones. Y en aquella vez se distinguían estas modificaciones básicamente por aquellas que eran sustanciales o las no sustanciales. ¿Y qué significaba que fuesen sustanciales o no sustanciales? Estas básicamente estaban distinguidas por si excedía el costo de inversión en un determinado porcentaje. Si mal no recuerdo, era el 40%. Es decir, eran modificaciones no sustanciales si es que no habían pasado el 40% del costo de inversión. Y estas no sustanciales podían ser aprobadas, ¿cierto? Sea en las municipalidades o dentro de los gobiernos regionales. Pero si el monto superaba el 40%, significaba que estábamos en modificaciones sustanciales y estas no podían ser aprobadas, ah, ya sea en la unidad formuladora o la oficina de programación de inversiones, que eran las unidades evaluadoras, sino había que remitirlas al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, para que ellos lo evalúen técnicamente y nos digan, ¿no es cierto?, que estas modificaciones sustanciales procedían o no procedían para poder iniciar con la ejecución física del proyecto. Culminados los expedientes técnicos, aprobada por un acto resolutivo, pasábamos a la fase, o pasábamos a la ejecución física del proyecto. Y la ejecución física del proyecto, tal como ocurre ahora, ¿no es cierto?, de acuerdo al cronograma de ejecución física y financiera del proyecto. Culminada la ejecución física, la liquidación técnica, la liquidación financiera y finalmente el cierre del proyecto. Por tanto, el hito en esta fase de la inversión era el cierre del proyecto. Para poder pasar a la siguiente fase, y la siguiente fase, que es la postinversión, básicamente la operación y mantenimiento del servicio que había mejorado o había ampliado o había creado, ¿no es cierto?, este proyecto de inversión pública, y finalmente la evaluación ex post. Eso en términos generales, lo que eran las fases del ciclo de inversiones durante el SNIF con esos actores, ¿no es cierto? O sea, las unidades formuladoras, las unidades evaluadoras, las unidades ejecutoras, y dentro de esos actores también ya tienes al Ministerio de Economía y Finanzas, siempre y cuando estos proyectos superen, ¿no es cierto?, el 40%. Entonces, aquella vez yo trabajaba todavía en alguna municipalidad provincial y a finales del 2016 teníamos un nuevo gobierno, teníamos nuevos gobernadores regionales, teníamos nuevos alcaldes provinciales y nuevos alcaldes distritales, ¿no? Y ahí justo se anuncia y dicen, bueno, señores, hasta acá llegó el SNIF. A partir de ahora vamos a implementar un nuevo sistema de inversión pública. Por tanto, acá murió el SNIF y comenzamos con este nuevo sistema de inversión pública, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué un cambio en la normatividad de la inversión pública? Una encuesta o las conversaciones que podíamos tener a nivel de los que operábamos el SNIF, creo que llegamos a un consenso, ¿no? O sea, básicamente, el cambio de esta normatividad o del cambio de un nuevo sistema de inversión pública, básicamente por tres aspectos. Un aspecto normativo, un tema metodológico y un tema político. ¿Y por qué político? Porque, como les decía, al 2016 teníamos nuevas autoridades a nivel de presidencia, a nivel de gobiernos regionales y a nivel de municipalidades. Y en esa época, a finales del 2016,
hay una reunión de gobernadores regionales, en el Ministerio de Economía y Finanzas, hay una reunión de alcaldes distritales y alcaldes provinciales, y, eh, y casi al final de esta reunión solicitan mayores recursos para atender todas las necesidades en el ámbito territorial que les corresponde a cada uno de los participantes. Y el nuevo presidente les dice, es que el problema no son los mayores recursos, el problema no es que les falte mayores recursos, el problema es que ustedes no tienen una adecuada capacidad de gasto. Solamente vayamos a ver la consulta amigable, ¿cierto? Y ahí podía identificarse que el promedio de ejecución financiera de los proyectos estábamos por el 60-70%. Y el nuevo presidente les decía, el problema es que ustedes no tienen una capacidad de gasto, no es que tengan que venir a solicitar mayores recursos. Y entonces casi a una sola voz todos los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales dijeron, no, es que el problema no es que nosotros no tengamos capacidad de gasto, el problema es el sistema de inversión pública que es el SNIF. ¿Y por qué es un problema? Porque solamente la viabilidad de un proyecto en esa primera fase, ¿no es cierto?, es Dios y su ayuda. Luego hay que pasar a la aprobación del expediente. Y si el expediente tuviera modificaciones sustanciales, tiene que venirse hasta acá a Lima, ¿no es cierto? Y ahí hay que esperar el tiempo que demanda la evaluación de estos proyectos para iniciar su ejecución física. Por tanto, ahí se darán cuenta, les decía al nuevo presidente, les decía, el tema no es que no tengamos capacidad de gasto, el problema es el SNIF. Bueno, ahí teníamos un tema político. Desde el tema normativo, como habrán podido percibir en la exposición que hice de la primera lámina, ¿no es cierto?, los procedimientos, los procesos y procedimientos para la formulación y aprobación de un proyecto eran bastante lentos, bastante engorrosos, ¿no? Porque había que formular el proyecto a nivel de preinversión. Si el proyecto era relativamente complejo, entonces pasábamos al nivel de prefactibilidad, y si era mucho más complejo, teníamos que pasar a un estudio a nivel de factibilidad, con todos los tiempos que eso requiere solamente formularlos. Y luego eso había que pasarlos, ¿no es cierto?, a la OPI, y la OPI tenía que evaluarlos con los tiempos que ellos también requerían para poder declarar su viabilidad. En esa formulación y evaluación, el levantamiento de observaciones, la persistencia del levantamiento de observaciones porque no se ajustaban a los parámetros establecidos en los documentos metodológicos. Bueno, entonces, como ahí se podrán dar cuenta, solamente en esa primera fase, hasta la declaratoria de viabilidad, no solamente podíamos hablar de meses, incluso podíamos hablar de años, ¿no?, para declarar viable un proyecto. Por tanto, ahí ya les explico por qué un tema normativo, por qué un tema político. Y otro de los problemas también considero que era el tema metodológico, ¿no? La formulación de un proyecto en sus diferentes capítulos, el capítulo de identificación, el capítulo de formulación, el capítulo de evaluación, ¿no es cierto?, eran bastante exigentes, los parámetros eran bastante exigentes para poder cumplirnos, ¿no?, cumplirlos. Por tanto, la consecuente demora en la formulación de los proyectos y su declaratoria de viabilidad. Y además de esto, aparte del normativo, el metodológico y el político, ahí también cabía preguntarse, y finalmente, ¿a dónde nos conducen todos estos proyectos, ¿no? O sea, realmente estos proyectos conducen a esos objetivos de desarrollo, a esos objetivos estratégicos planteados en los planes de desarrollo, ¿o no? Entonces, ya todos estos aspectos ya se visualizaba que eran unos problemas por los cuales había la necesidad de cambiar el SNIF al INVIERTP.
Acá la figura es bastante elocuente, como el tiempo que nos teníamos que tardar, ¿cierto? Tal como indica la figura, desde la identificación de una idea, pasando por la formulación de los proyectos, lo cual implicaba la declaratoria de viabilidad, la elaboración del expediente, su acto resolutivo que indicaba la aprobación del expediente y finalmente su ejecución física. Si nos tardábamos en la preinversión 1 año, 2 años, la elaboración del expediente al menos 1 año, la ejecución física del proyecto de acuerdo al cronograma establecido en los analíticos del proyecto, ya el servicio se estaba entregando al tercer, cuarto o quinto año, ¿no? Entonces, ahí estaba claro que uno de los problemas era el tiempo que demandaba hacer los estudios, el tiempo que demandaba evaluar esos estudios, el tiempo que demandaba levantar a las observaciones, la elaboración del expediente y, como vuelvo a decir, si el expediente en su presupuesto se incrementaba más allá del 40%, tenía que irse hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, uno de los problemas, básicamente el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Básicamente por tres aspectos, ¿no? El centralismo, el tema burocrático y la excesividad de estudios. ¿Por qué el centralismo? Porque, como ya les decía, o sea, tú, es verdad que podías entrar a la plataforma del SNIF o del Ministerio de Economía y Finanzas y podías ubicar fácilmente las normativas relacionadas al tema de inversión, tenías directivas, tenías protocolos, tenías parámetros y fácil podías encontrar todos esos documentos en las plataformas del Ministerio de Economía y Finanzas. El problema era que cuando en estos gobiernos regionales o las municipalidades tenías algún proyecto, algo complejo, necesariamente tenías que recurrir al Ministerio de Economía y Finanzas para que estos puedan evaluarlos. Y en el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco había, ¿no es cierto?, una cantidad suficiente de profesionales para poder abastecerse a toda la demanda de proyectos que había en el ámbito nacional. Básicamente era un grupo reducido. Seguramente en sus inicios del SNIF, ese grupo reducido podía abastecerse, pero al tiempo ya todas las regiones, todas las municipalidades provinciales, los distritos al menos tenían un proyecto para poder remitirlos y tengan que ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y este grupo reducido no podía abastecerse, ¿no? Y en ese tiempo tampoco se había dado algún poder, ya sea a los ministerios o los gobiernos regionales o a las municipalidades, para aprobar bajo los ciertos parámetros, bajo ciertas normativas, algunos proyectos medianamente complejos, ¿no? Y era burocrático porque además de existir solamente un grupo reducido para la aprobación o para la asistencia técnica o para la evaluación de estos proyectos complejos o medianamente complejos, tampoco en ese grupo reducido había o no se percibía un nivel de coordinación. La aprobación de un proyecto pasaba por diferentes manos, de un especialista de medio ambiente, un especialista de riesgos, un especialista de transportes, y así pasaba por varias manos. Así es que el tema se hacía cada vez más burocrático. Y la excesividad de estudios, lo relacionado a, a la complejidad de los proyectos, ya sea a nivel de prefactibilidad o factibilidad, que requerían estudios de base, ¿no? Así es que con todo esto, ya podrán estarse imaginando lo complejo, ¿no es cierto?, lo engorroso, lo complicado que era poder declarar viable un proyecto
de impacto regional o de un proyecto de impacto provincial que podía abarcar más de un distrito en el caso de las provincias o más de una provincia en caso de un gobierno regional. Por tanto, ahí está claro que uno de los problemas era el tiempo que demandaba, ya sea la viabilidad del proyecto o la culminación física de estos proyectos. El siguiente problema, también la figura es bastante elocuente, como les decía, en materia de inversiones o en el Estado peruano, rigen 11 sistemas administrativos. En materia de inversiones, básicamente estamos articulados con el sistema de planeamiento y con el sistema nacional de presupuesto. Y esta figura lo que nos muestra es que por un lado tenías el Sistema Nacional de Planeamiento, por un lado tenías el Sistema Nacional de Presupuesto y por el otro lado teníamos el Sistema Nacional de Inversión Pública, que entre ellos no se articulaban. Es decir, en la planificación, en aquellas áreas o dependencias de las municipalidades o de los gobiernos regionales, el área de planificación, cuando debía ser el cerebrito de la institución, aquel el que tiene una visión de desarrollo, aquel el que se proyecta a más de 10 años y cómo vamos a plantear ciertos objetivos, por tanto, ciertas acciones estratégicas y para el cumplimiento de estas acciones estratégicas plantear programas o proyectos para poder reducir ciertas brechas que es competencia de algún nivel de gobierno, no la teníamos. Es más, o sea, un diagnóstico rápido de del documento principal que debería tener un gobierno provincial o un gobierno regional, que son los planes de desarrollo, no estaban actualizados. Por tanto, si no estaban actualizados, por tanto, los objetivos o las acciones o los proyectos tampoco estaban, no estaban acorde a una realidad, ¿no? Entonces, por ahí tienes el Sistema Nacional de Planificación que no concordaba con el tema de inversión. Podías tener una cartera de inversiones, ya sea a nivel de expedientes técnicos, podías tener proyectos a nivel solamente de viabilidad o podías tener proyectos en elaboración de expedientes o solamente en la formulación, pero el hecho de que se estén formulando estos proyectos no implicaba de que esté garantizada su asignación presupuestal. Podías tener como ahora, por ejemplo, tú tienes, bueno, el día de hoy creo que se ha aprobado la ley de presupuesto que regirá para el 2024. Ahí se identifican todos los proyectos que se ejecutarán el siguiente año. Pero ahí podías tener un tema de presupuesto que no necesariamente estaba articulada a todos los proyectos que estabas formulando o a todos los proyectos que estuvieran en sus diferentes fases del ciclo de inversiones. Entonces, cada cual por su lado. Planeamiento por su lado, presupuesto por su lado e inversión por su lado. Entonces, ese era el segundo problema, que los sistemas administrativos, al menos en materia de inversiones articulados, ¿no es cierto?, el tema de presupuesto y planeamiento, precisamente no conversaban, ¿no? Y un tercer problema eran los recursos humanos poco capacitados. Y no me refiero al tema que no estábamos en la capacidad de formular o evaluar proyectos o desconocíamos las metodologías o los parámetros establecidos en el SNIF. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a que no se olviden que durante la vigencia del SNIF también teníamos el boom del canon. De pronto, ¿cierto? En un momento teníamos 10, 20 millones y de pronto por el boom del canon nos empezaron a transferir recursos en un 200, 300, 400% superiores a ese monto inicial. Solamente para ponerles un ejemplo, el gobierno regional del Cusco en el 2005 solamente para inversiones tenía 85 millones.
Y una cosa es gestionar 85 millones y al 2009 teníamos más o menos 400 millones. Y ahora tenemos una asignación solamente para inversiones, 1.140 millones solamente en el gobierno regional. No estoy hablando a nivel del departamento, todos los distritos, todas las provincias y la región. No me estoy refiriendo a eso. Solamente el gobierno regional del Cusco para inversiones tiene una asignación o un techo presupuestal de 1.140 millones. Entonces, cuando me refería al recurso humano poco capacitado, me refiero al hecho de que no estábamos en la capacidad de poder gestionar de un momento a otro de 85 millones a 400 millones, ¿no? Entonces, ese era un tercer problema. Por tanto, considerando estos principales problemas, que era el tiempo, por un tema burocrático, por un tema de excesividad de estudios, por un tema normativo, ¿no es cierto? O por un tema de recursos humanos poco capacitados, ya de por sí se entendía por qué este nuevo sistema, el INVIERTP, planteaban estos cambios. Y el principal cambio era de que todas las inversiones, todos los proyectos que se planteen a nivel de idea incluso tienen que estar alineados al cierre de brechas sociales y económicas. Por tanto, los proyectos tienen que estar focalizados obligatoriamente, ¿no es cierto?, al cierre de una brecha social o económica priorizada. ¿Y qué entendemos por brechas sociales? Esto del tema de las brechas podríamos analizarlo desde un tema horizontal como también desde un tema vertical, desde un tema horizontal, desde una mirada horizontal, comparándonos, ¿no es cierto?, con unos estándares internacionales. Por ejemplo, si un establecimiento de salud tiene una determinada cantidad de camas para una determinada cantidad de población comparado con un estándar internacional, ¿cuál sería la brecha por conseguir? Y una mirada vertical sería al interno, ¿cierto? O sea, no nos olvidemos que uno de el objetivo principal, ¿cierto?, de los diferentes niveles de gobierno es la provisión de bienes y servicios públicos a la población de su ámbito circunscripcional, ¿cierto? Por tanto, el hecho de que un determinado ámbito no brindemos o no coberture al total de la población un determinado servicio que es competencia de un gobierno regional o de un gobierno local o de un ministerio, el hecho que no esté coberturando ya estamos hablando de una brecha que necesariamente tendríamos que resolver. Y aún cuando estemos coberturando a toda la población, habría que preguntarse si realmente estamos brindando este servicio bajo ciertos parámetros de calidad. Y si no lo estuviéramos brindando bajo estos parámetros de calidad, por tanto, también estaríamos hablando de unas brechas de calidad, ¿cierto? Entonces, eso más o menos en términos generales, ¿qué es una brecha? Al cual deberíamos alinear los proyectos que tengamos que formular. Otro de los cambios es de que tanto la formulación y evaluación solamente se van a hacer en una fase. Como les decía, en esa primera diapositiva, la primera fase, que era la preinversión, habían dos actores, una unidad formuladora y una unidad evaluadora, ¿cierto? Unos formulaban y los otros evaluaban y aprobaban, ¿cierto? Como eso era tan lento,
como eso era tan engorroso, en muchos casos la evaluación ya no solamente era técnica, en muchos casos había hasta un tema personal, ¿no es cierto? O sea, a ver cuán bien le caías, ¿no es cierto?, al que estaba evaluando los proyectos para que pueda pasar tu proyecto en los plazos más cortos y puedan declararse viable. Por lo tanto, uno de los principales cambios ahí es eso, ¿no? O sea, ya no va a haber una unidad formuladora y una unidad evaluadora, va a haber solamente una unidad que formule proyectos y que además lo evalúe y además lo declare también viable. Por tanto, ahí podíamos reducir ese primer problema que habíamos identificado a un inicio, ¿no? O sea, que era el tiempo. Otro de los cambios es que mayoritariamente la formulación va a ser a través de fichas técnicas. Ese tema me parecía bastante interesante porque para aquellos los que recuerden el SNIF, tú formulabas un proyecto y la formulación de un proyecto, ya sea a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad o ya sea a nivel de factibilidad, eran tomos y tomos y tomos. Eran bastantes estudios. Solamente el hecho de mirarlo apiñados o uno sobre otro, creo que ya por ahí ya te dabas eh, cuenta lo complejo que podía ser el hecho de poder evaluar y declarar su viabilidad. Entonces, uno de los principales cambios que indicaban en aquella oportunidad es que ya no vamos a hacer todos estos tomos y tomos, sino solamente vamos a hacer unas fichas técnicas bajo ciertos parámetros establecidos y es eso lo que vamos a declarar viable. Y otro cambio también interesante tenía que ver con el tema de estas inversiones que no constituyen proyectos, que son las famosas IORs, inversiones de optimización, ampliación marginal y rehabilitación. ¿Y qué significaban estas? En términos sencillos, era, las IORs constituyen inversiones que no son proyectos porque es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora de servicios que está en funcionamiento y que tienen por objeto, ¿no es cierto?, garantizar la continuidad del servicio. En el SNIF podías identificar, a ver, ahí sí me gustaría un poco distinguir entre lo que es un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto?, y lo que es una IOR. La característica principal de un proyecto de inversión, de un proyecto de inversión, es que su intervención, su análisis es integral y por tanto su propuesta también es integral. Mientras que una IOR bien podría plantearse solamente para uno de esos activos estratégicos que constituye, ¿no es cierto?, la unidad productora en funcionamiento y que, como vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, y que tenía por objeto el hecho de garantizar la continuidad de las inversiones bajo ciertos parámetros, establecidos por cada uno de los sectores, ¿no? Las inversiones de optimización, ¿no es cierto?, buscan identificar los activos estratégicos de la unidad productora que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad actual de la unidad productora, afectando la calidad de la producción del servicio. Por ejemplo, una microred podría estar requiriendo la adquisición de 4 ambulancias. Por tanto, para mejorar la eficiencia y el transporte asistido a pacientes, como para, como para, como, perdón, como para responder a las ambulancias que han cumplido su ciclo de vida, y ahí eso podríamos plantearlo como una inversión de optimización o ampliación marginal, que podría ser, por ejemplo, la construcción de un cerco perimétrico en una institución educativa. Y el tema de rehabilitación, ya tal como indica su nombre, ¿no?
Así es que más o menos eso era, en términos generales, lo que podrían ser las IORs, y los cuales fueron uno de los principales cambios en este nuevo sistema de inversión pública. Los otros cambios tenían que ver con la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas solo al inicio y solo al final. Por mis primeras exposiciones, de las primeras diapositivas, ustedes se habrán dado cuenta que casi el todopoderoso, ¿cierto? Durante la vigencia del SNIF era el Ministerio de Economía y Finanzas. Además de ser el ente rector, ¿cierto? Es el que hacía las directivas, el que dictaba los parámetros, el que aprobaba los proyectos, el que consideraba, ¿no es cierto?, si una modificación sustancial era viable o no era viable, ¿no es cierto? Entonces, uno de los principales cambios para este nuevo sistema de inversión pública es esa, ¿no? Es que el Ministerio de Economía y Finanzas solamente va a participar al inicio y al final. Al inicio, en el hecho de la elaboración de normativas, directivas, parámetros, en la programación multianual de inversiones y en la evaluación ex post. O sea, es que en todo, en las otras fases, lo que le corresponde hacer a cada uno de los sectores de acuerdo a las competencias, ¿no es cierto?, que está estipulado o está determinado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o en la Ley Orgánica de Municipalidades. Otro de los principales cambios tenía que ver con aquello que ya les había dicho, que la unidad formuladora, bueno, o que en la fase de preinversión va a haber dos actores, o va a haber solamente un actor, que es la unidad formuladora, quien va a formular el proyecto, ¿cierto? Va a dimensionar el proyecto, lo va a declarar viable el proyecto, por tanto, asume la responsabilidad de diseño, costos y declara la viabilidad. Otro de los principales cambios era mayor focalizado en planeamiento, inversiones y presupuesto. Es decir, ya no va a ser como en el SNIF, que por un lado tenías el tema de planeamiento, por un lado iban los objetivos o las acciones estratégicas, por otro lado la asignación presupuestal y por otro lado las inversiones. No, uno de los principales cambios en esta parte es que todos estos, al menos estos tres sistemas administrativos, van a estar íntimamente relacionados o articulados. Otro de los principales cambios es que el INVIERTP promueve la transparencia a través del CIAF, el SEACE e Infoobras. Uno de los principales cambios debe ser los códigos unificados, ¿no? O sea, ya no va a haber solamente en el proyecto un código SNIF, sino va a haber un código unificado, aquel que integre el tema de presupuesto, aquel que integre el Sistema Nacional de Abastecimiento, aquel que puedas con solamente indicar el código, podría saber la ejecución física, la ejecución financiera, los procesos de selección que podría estar en el SEACE, así es que esto era lo que promovía o que es lo que promueve el INVIERTP. En aras, principalmente yo entiendo, de poder cerrar aquellas oportunidades de corrupción. ¿Y por qué cerrar aquellas oportunidades de corrupción? Porque cuanto más visible estén todos los procesos y todos los procedimientos, menos oportunidades de corrupción. Es así que se plantea en este nuevo sistema de inversión pública, más conocido como el INVIERTP, estos 4 ciclos. Estas 4 fases del ciclo de inversiones, ¿cierto? La primera fase, la programación multianual de inversiones. La segunda fase, la formulación y evaluación. La tercera fase, la fase de ejecución. Y finalmente, la fase de funcionamiento. Haciendo un símil con el SNIF, ¿no es cierto? Lo que no había en el SNIF era la programación multianual de inversiones. Solamente teníamos la fase de formulación, la fase de inversión, que ahora es la fase de ejecución, la fase de posinversión, que ahora es la fase de funcionamiento. Lo que se incorpora
¿cierto? A fin de articular estos tres sistemas administrativos es la programación multianual de inversiones, que es el PMI, ¿cierto? Así es que acá les presento a este nuevo ciclo de inversiones, los cuales serán motivo de las siguientes sesiones. La siguiente sesión, vamos a hablar de la programación multianual de inversiones, su importancia, sus características, los actores, cuáles son los componentes de la programación multianual de inversiones. La tercera sesión estará referida a un tema general, ¿no es cierto?, de los contenidos mínimos para la formulación y evaluación de proyectos. La cuarta estará referida a la fase de ejecución, y acá principalmente voy a hablar de las modificaciones que se dan durante la ejecución de los proyectos. E incluso vamos a partir un poco más antes, ¿no es cierto? Las modificaciones que podría haber entre la viabilidad y la elaboración del expediente técnico, o entre el expediente técnico y la ejecución física. Así es que es eso lo que concierne a mis siguientes exposiciones. Por tanto, implementado un nuevo ciclo de inversiones, nos obliga a desarrollar ciertas competencias gerenciales, ¿no es cierto?, para implementar al menos la programación multianual de inversiones. He escogido al menos 3 competencias. Una es visión, otra es pensamiento crítico y el otro es de liderazgo. ¿Por qué visión? Porque en la fase de programación multianual de inversiones, ¿cierto?, los funcionarios, los de las oficinas de programación multianual de inversiones, incluso de las unidades formuladoras, ¿no es cierto?, en función del conocimiento de una realidad, tendrán que priorizar inversiones que conduzcan al desarrollo económico y social planteados en los objetivos estratégicos, por tanto, en las acciones estratégicas de los planes de desarrollo. ¿Y por qué un pensamiento crítico? Porque deberán identificar, ¿no es cierto?, aquellos cuellos de botella para poder solucionarlos en aras, ¿no es cierto?, de garantizar ese desarrollo de corto, mediano y largo plazo planteados en estos documentos de gestión que podrían ser los planes de desarrollo, los planes de mediano plazo o finalmente los de corto plazo, ¿no? Y otra competencia, el tema del liderazgo, porque deberán planear bien ciertas cosas, o esa capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr los fines y objetivos que perseguía o que persigue la programación multianual de inversiones. Y finalmente, a manera de conclusión de estas diapositivas que les he presentado, más que todo haciendo referencia a cuáles serán las características o cuáles serán el ciclo de inversiones durante el SNIF, cuáles son aquellas cuestiones los cuales han motivado un cambio de sistema de inversión pública al INVIERTP. Por tanto, planteo al menos estas 2 conclusiones. El INVIERTP es un sistema que permite el cierre de brechas sociales y económicas mediante la simplificación de procesos de formulación y evaluación. La siguiente conclusión, el INVIERTP, es decir, este nuevo sistema de inversión pública, estará focalizada en la articulación de 3 sistemas administrativos principalmente: el planeamiento estratégico, el presupuesto y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Muchas gracias. Con esto he terminado la primera sesión referida a estos aspectos generales. La siguiente sesión, como vuelvo a repetir, estará referida a la primera fase del ciclo de inversiones, que es la programación multianual de inversiones. Muchas gracias.